Hay una particularidad que seguramente no la entenderá casi nadie de los que están en política. Yo nunca tuve la política como un oficio, ni como una forma de vida. Pero a pesar de eso estuve siempre en la política. De los 16 años yo dirigí un periódico en mi colegio en el año 1968, ya te imaginarás. Y era un periódico de contenido político. Y en la universidad igual, pero sin una vocación personal por ir al Congreso, por estar como candidato a nada. Entonces, mi perspectiva es una perspectiva muy parecida a la de un diletante. ¿Qué es un diletante? Es alguien aficionado, en alto nivel, pero aficionado. Digamos, lo que podría ser el recreativo. Y también eso se combina con el hecho de que yo he sido catedrático de ciencia política, derecho constitucional e historia de las ideas políticas. Entonces, realmente cuando entré yo en lo que es la política activa, dijéramos, con cierto protagonismo personal, cuando el presidente Uribe fue elegido presidente. Él había sido antes senador de una compañía del Instituto de Estudios Liberales, que era, digamos, el centro de pensamiento que acompañaba al Partido del Senado. La ley 50, por ejemplo, que es una ley de reforma y de revolución laboral en Colombia. Es una ley que le permitió a los empresarios, digamos, soltar una serie de amarras y de lazos que nos ataban a los trabajadores y los quebrábamos con las llamadas cesantías, unas cesantías que se iban incrementando y que terminaban arruinando a las empresas. Esa fue una ley que presentó Álvaro Uribe como su oponente. Y bueno, la reforma a todo el régimen de la salud en Colombia pasó por la inicial y él era el ponente principal animador de esa ley, que yo creo que es tal vez la ley más importante de la historia de Colombia desde el punto de vista de la salud, pero también sobre todo la salud económica de las personas. Antes de la ley 100, en una familia clase media, si ocurría un hecho grave de salud, como por ejemplo un cáncer, hay que vender la casa, hipotecarla o vender los carros, no había nada más que eso. Y entonces, desde ese instituto, yo acompañé al senador Uribe, pero digamos, animando el debate, dando elementos, dando insumos, pero no participando como de eso. Yo no fui candidato a nada. Entonces, en el gobierno del presidente Uribe, ya él me dice o me pide que lo acompañe. Llegué a una oficina curiosísima, se llamaba Oficina de Discursos, que era una oficina que tenía Pastrana. Hay que recordar que Uribe sucedió a Pastrana, año 1998-2002 Pastrana, año 2002. Entonces yo llegué por primera vez a una oficina pública sin ser empleado público, era consultor de las Naciones Unidas. Y allí me involucré de tal manera que tuve 9 años, perdón, 7 años acompañando al presidente Uribe. Luego regresé a mis consultorías, mi actividad periodística, tenía programa de televisión, tenía parecido a esto, cable noticias, tenía también una columna en el periódico El Tiempo. Y cuando llegó el momento de que hiciéramos oposición enérgica a Santos, quien había sido elegido por nosotros, y traicionó completamente, no tanto a las personas, sino el legado, digamos, el proyecto político, el programa que nosotros habíamos defendido. Entonces decidí ir al Senado y estuve 8 años como senador. Ahora estoy otra vez, como dijéramos, en un eterno retorno a lo que yo sé hacer. Por ejemplo, estoy haciendo nuevamente un programa de televisión ahora con el formato de YouTube. Eso para nosotros era un asunto no soñado. ¿Quién iba a pensar
que todos podíamos tener un canal de televisión sin invertir mayor cosa. Eso no lo podíamos pensar. Estoy regresando a cierta actividad en Twitter. Tengo 247,000 suscriptores o seguidores. ¿No lo sueltan? ¿Es personal? ¿Tiene un equipo? ¿O es usted? Personal completamente. Es algo que suele suceder, ¿no? Con los políticos, ¿no? Sueltan todas las redes menos la de Twitter. Pero además no sé para qué eso lo soltaría, porque yo creo que a nadie le interesa. Mi línea es una línea muy personal, muy a mi manera. Por ejemplo, tuve hoy, el día que estamos grabando este programa, el 8 de agosto, tuve esta curiosa experiencia. Puse en la mañana un Twitter diciendo o recordando un tratado de la estupidez humana. Es una obrita medio filosófica y medio sociológica e incluso hasta medio psicológica de un tratadista o un intelectual italiano llamado Cipolla. Y entonces pone como las reglas de la estupidez y además una caracterización de la estupidez. Entonces dice que los seres humanos en general pueden ser o estúpidos, o inteligentes, o ingenuos, o malvados. Y entonces dije, luego de narrar pues lo que decía Polisa Chicola, digo, ¿usted qué piensa de los siguientes personajes en relación a cómo han tratado el tema de la controversia Petro versus Petro? Es decir, los juicios que se le está haciendo a Nicolás, en donde el papá ha sido contradictor de su hijo, o sea, Gustavo Petro versus Nicolás Petro. Y entonces puse una serie de nombres, como qué opina respecto a esa clasificación, por ejemplo, de Verónica Rosero, o sea, Petro, Dai, o Dai Juris, o Dai Suris, de Petro, que todavía se trata con él, o Andrea Petro, o Nicolás Petro, o Gustavo Petro, o uno de los abogados que se llama, de apellido muy curioso, del Río Malo. Y entonces acaba de llegarme una respuesta, como si yo le hubiera dicho a ese señor del Río Malo que él es un estúpido. Simplemente pregunto, en esa clasificación, porque podría estar en otra clasificación distinta a los estúpidos, entonces dice, pero el rey de todos los estúpidos es usted. Yo le pienso contestar esta tarde, apaciblemente, con tranquilidad. Pero es que yo nunca me hubiera clasificado a usted de estúpido, yo lo habría clasificado a usted como malvado. Entonces, el tipo de cuenta mía es una cuenta que es muy difícil que alguien me la haga igual, porque es muy personal, muy al estilo mío. Pero se toma el tiempo de respirar antes de responder. Cierto. No, es que además nunca respondo, yo nunca respondo. Esto porque me pareció curioso. Digo, yo inclusive no leo. Yo fui el columnista del Tiempo por las circunstancias. ¿Se acuerda que los periódicos, también no te tocó porque estaba muy joven, los periódicos ponían en la página web la columna o las columnas y daba oportunidad a que la gente libremente comentara la columna? Y entonces mi columna era la más comentada del periódico El Tiempo. Yo nunca, ni la leía siquiera los comentarios, ni, bueno, si no lo leo, no respondo. La polémica personal a mí no me interesa. Para mí, incluso en nada, yo no peleo con nadie en general. Me parece ridículo, por ejemplo, la gente que pelea entre carros, conductor furioso con otro que pelea en el carro. Por ejemplo, si usted chocó, pues se chocó, estaba manejando. Simplemente dejen que eso lo arreglen las aseguradoras o que quién tuvo la culpa. En general, eso incluso es un proceso de formación. No se debe formar para preguntar nada de una manera personal, distinto a lo que es personal, una enfermedad. Pues claro, como tal. Tampoco, incluso
tomar las noticias que le dé el médico como un asunto personal del médico, o sea, un asunto personal, un asunto en general. Entonces, yo no respondo ni agravios, ni elogios, ni vituperios, ni elogios. Ahorita nombrando el tema del presidente Gustavo Petro y su hijo en esta coyuntura, ¿juega una buena o una mala pasada ahorita en este proceso electoral que nos viene para el 21 de octubre? El hecho de que esté dándose el debate y la situación, la circunstancia, total. Es que la política, bueno, toda la actividad humana son aristas que se van cruzando y se juntan, cosas raras, pero la política incorpora todo, absolutamente todo. Por ejemplo, la figura de la persona, la voz, por ejemplo, la elocuencia o la no elocuencia, el que sea una persona reflexiva o el que sea explosiva. Y además, cuando hay hechos en consideración para ser calificados, porque en la política todo te lo califican, todo absolutamente. Te lo califican muy duro, con una rudeza que no es propia de casi ninguna otra actividad humana. Entonces, aquí hubo unos gravísimos hechos que desde el año 2017, yo soy además protagonista porque yo estuve en la aprobación de la ley que modificó conductas de los políticos en las campañas para convertirlas en delitos. Incluso yo no estaba muy de acuerdo con que eso ocurriera, pero bueno, son delitos. ¿Sabe un delito? Usted violar los topes de campaña, los topes de financiación. ¿Quién lo comete? El candidato y el gerente. Y grave, de 4 a 8 años de prisión. Y más grave aún todavía, nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección. Y otra cosa grave, unas sanciones económicas o multas grandísimas. Entonces, un hecho de esos, que ahora el hijo del candidato y presidente dice que se produjo, entonces pondría a Colombia ante esta perspectiva, anular la elección del presidente de la República. Por eso, hoy es un asunto gravísimo. No estoy diciendo que van a anularla, pero sí estoy diciendo que existe la norma. Esa norma podría entonces llevar a la cárcel al gerente, llevar a la cárcel a un presidente, anular su elección y además sancionarlo monetariamente. Lo que tú decías de figura pública ahora, digamos, los partidos de oposición pueden, digamos, no lo digamos de mala manera, pero pueden de una u otra, digamos, como catapultar este momento para Aprovecharlo. sí, aprovecharlo, digamos, pero no de una manera mala, sino tratarlo de que sea igual con ideas, porque tristemente el país todavía sigue muy dividido y eso es algo que nos duele a todos. La semana pasada yo estuve en el foco de las discusiones porque di una entrevista en el periódico El Tiempo y dije esto: siquiera ganó Petro. Petro era necesario superarlo. Casi que algunos traducirían un mal necesario, y lo voy a decir por qué. En la confrontación de América Latina, nunca hasta la década del 90, las elecciones definían entre socialismo y capitalismo. El socialismo en América Latina creía, por obra y gracia de un señor muy negativo en la historia de este continente, que fue Che Guevara, que era un hombre muy violento, creía que no tenía sino un mecanismo para acceder al poder: la lucha armada, la guerra popular prolongada, las guerrillas, el ELN, las FARC, el EPL, en Colombia. Pero la gente no sabe que en todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina, hasta la Patagonia, hubo las mismas guerrillas, con el mismo nombre e inclusive con las mismas ideologías y las mismas divisiones internas.
Entonces, en 1991, cuando la Unión Soviética se disuelve, la Unión Soviética, o sea, Moscú, financiaba guerrillas con corrientes políticas comunistas para la toma del poder. Eso pues está totalmente documentado. Hay, por ejemplo, en Colombia, un libro gruesísimo que se llama Para liquidar el pasado, que se mete en los archivos de la Unión Soviética después de 1991 cuando se abre y muestra toda la actividad comunista en Colombia en los archivos de la Unión Soviética. Bueno, en Cuba había un ministro de guerrillas, lo llamaban Barbarroja, era un viceministro dedicado única y exclusivamente a la lucha armada en América Latina, a armarlas, a dirigirlas, a coordinarlas. Todos los guerrilleros, uno habla con ellos, yo, por ejemplo, en el Senado tuve como 5 compañeros guerrilleros, uno de nuestra propia bancada, de Bustamante, que fue como el canciller del 19, que estaba en el Centro Democrático. Tuve a Antonio Navarro, que fue comandante de el 19 sectores, y luego el jefe político cuando se legalizó. Tuve a 5 miembros de la SPAR, como colegas míos, senadores de la República. Entonces uno hablando con ellos, lo sabe muy bien, y a uno que no sabe el tema, no se lo van a contradecir. Entonces en el 91, Fidel Castro, que ve que se le muere como el Vaticano, como es decir, se murió el Papa y se nos acabó el poder moral y el poder político y el poder económico. Y entonces hace una maniobra muy inteligente. Se reúne con los partidos comunistas de América Latina y forma el Foro de Sao Paulo, año 1991. Y el primer gobierno del Foro de Sao Paulo es Venezuela, año 1999, con el triunfo electoral de Chávez. Entonces, mire usted, 1999 a 2023. Y el Foro de Sao Paulo siempre tuvo en la mira a Colombia. 2 países le atraían muchísimo, por su derechismo, llamarlo así, lo llamaban ellos, o por su capitalismo, ¿no? Chile y Colombia. Y curiosamente, Chile y Colombia, Chile en el 2021, Colombia en el 2022, gobierno del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿por qué digo que era como una especie de mal necesario? Porque esa acumulación de fuerza política, la izquierda controlando los sindicatos de casi todo, por ejemplo, el sindicato maestros, el sindicato de jueces, los sindicatos de médicos, los sindicatos universitarios, los sindicatos de la USO y de toda la actividad minera, etcétera, etcétera, ya era una masa crítica que por A o por B iba a terminar gobernando. Algún día iba a ocurrir. Máxime si la contraparte cometía los errores que comete, como por ejemplo el clientelismo, la corrupción, la falta de ideas y respuestas políticas, sobre todo a la juventud, por ejemplo, a las mujeres, en fin, a la economía, falta de respuesta a la economía. Entonces llegó un momento en el año 2019 con Petro en el Senado de la República y además dedicado a enfrentar con violencia, porque unos movimientos en el 19 que iban dirigidos prácticamente al derrocamiento, no solamente en Colombia, en Chile y en Ecuador. Entonces ya era imposible en ese estado de cosas mantener una situación de sosiego, tranquilidad y paz política. Y sobre todo en manos, por ejemplo, de quien ganó el paso en la segunda vuelta, Rodolfo Hernández. Hernández nos tendría, ¿saben qué nos tendría? En un incendio absoluto, en donde estaríamos hoy por hoy en plena constituyente, por ejemplo. Y la constituyente es el instrumento del Foro de Sao Paulo
para entronisarse y prácticamente convertirse en poder absoluto y poder inamovible. Entonces, lo que ocurrió, yo creo que nos va a salir muy barato. Mire usted, ¿cuántos años tienes tú? Yo soy del 90. Del 90, o sea, tenía 9 años cuando ascendió al poder allá en la vecindad tuya Chávez. Es decir, desde los 9 años estarías gobernado por Chávez. Nosotros tuvimos esa posibilidad grave y ese peligro que en el año 2002 se instaurara un poder paralelo a Chávez. Imagínate que en los archivos de Reyes, que es el guerrillero que era el segundo a bordo de las FARC, cuando el ejército y la policía colombiana recogen su cadáver, porque el bombardeo fue en los límites entre Colombia y Ecuador, en Putumayo, ahí al lado de Putumayo, recogen los computadores, está todo el archivo de las FARC. Y había una negociación entre Chávez y las FARC para entregarle 300 millones de dólares en el año 2002 en especie, en petróleo crudo en el alta mar, para ellos financiar el armamento que les permitiera en el año 2003 dar el zarpazo definitivo. Esta opinión tuya la mides en retrospectiva desde ahora. ¿Qué pasaba cuando, vámonos un año atrás, en las presidenciales, donde ya quedó como Rodolfo ahí para la segunda vuelta? Para la segunda vuelta con el presidente Gustavo Petro? ¿Cómo lo veías de esa manera? En ese momento, ¿cómo veías el panorama? Estábamos derrotados. Yo estaba en la comisión primera del Senado y tuve un percance de salud grave. Tuve 6 meses por fuera del Senado. Cuando yo salí de la comisión primera en el año 18 para estar en una operación delicada, yo salí con una mayoría en la comisión primera, que la comisión primera es donde se dilucida lo principal, digamos, los temas políticos y constitucionales. Allá se debaten y allá se definen. Yo salí con nosotros en mayoría. Cuando digo nosotros, el Partido Centro Democrático, el Partido Libre y el gobierno del Centro Democrático, el gobierno del presidente Duque. Cuando regresé, encuentro con que Petro ya está acompañado en la comisión primera por Roy Barreras, por Benedetti, por las FARC, que tenía oposiciones. Ellos tenían contradicciones muy fuertes. Se les estaba acercando el partido Verde. En el partido de la U estaba Roosevelt Rodríguez. En el partido Cambio Radical lo estaba acompañando el periodista Cruz Ortega, y lo estaban perdiendo. Y se lo dije a mis compañeros: bueno, ¿cómo se te ocurre? Eso es un reflejo de cómo se están acumulando fuerzas alrededor de Petro, y creo que van a ser un que ocurrió. Y además, recuerdo que el día que lo dije más nítida y expresamente fue en Cúcuta. ¿Por qué? Porque ya conmemoramos la Constitución del año 1821, es decir, los 200 años de la primera Constitución real de Colombia. Una Constitución en donde estuvieron los más grandes líderes de la revuelta o de la revolución democrática liberal que nos independizó de España, año 1821. Estaba Bolívar, estaba Nariño, estaba Santander. Y entonces luego hicimos como una especie de actividad social en un club, que no recuerdo cuál. Estaba con el ministro de Defensa, estaban dirigentes políticos, no solamente el departamento de Norte de Santander, sino del país. Y les dije eso, mi percepción. No, pero lo estoy viendo así, y así fue. Hubo una marcha
Yo recuerdo estaba joven en la universidad, haciendo un poco referencia a las FARC. No más FARC, año 2008. Salimos todos de 10 blanco. millones. Pues yo creo que la primera marcha en mi generación que salió la gente Que fue tu voluntaria. generación la que la convocó. No fue el gobierno. Yo participé en ella, pero simplemente como una persona, un ciudadano más. El presidente Uribe incluso salió, pero como un invitado más. Pero fue una iniciativa ciudadana de los jóvenes. Me, me parecía, al principio, pues bueno, como todo joven, ¿no? Donde van cinco, va al sexto, va al séptimo, todo el mundo puede ir curioseando todo el panorama, pero a la final fue demasiada gente. En ese acompañamiento, ¿qué análisis ustedes tuvieron en esa, o sea, No, es que nosotros éramos realmente, y éramos los que estábamos en el nudo de la contradicción, dirían los marxistas, o digamos, éramos los dos polos. Las FARC, después en ese archivo que te digo, eso fue en el año 2008, 2007, perdón, creo que la marcha fue en el 2007. Eh, en los archivos hay discusiones entre el secretariado, Diego Fijo, Alfonso Cano, Tamochenko, que estaba como jefe de las FARC legales, Reyes, que era el que controlaba todo, digamos, el archivo, etcétera, etcétera. Y hablan de la marcha de José Obdulio. Habla las FARC, como si yo lo hubiera convocado. Y en el Congreso ponen a gente muy cercana a ellos a hablar en contra de la marcha, a descalificarla, a desconceptualizarla, a considerarla una marcha contra la paz, a considerar una marcha de los guerreristas o de los paramilitares. La verdad que esa experiencia para mí es bastante, digamos, cercana, porque yo estuve como protagonista, es decir, yo me reunía con los que la convocaron, pero te insisto mucho, no tuvo ni parafernalia gubernamental, ni plata gubernamental, ni camiseta, eso fue, ese sí es un verdadero estallido social. Yo lo que llaman los marxistas de América Latina, sobre todo Chile y Colombia, el estallido social de octubre del 2019, yo lo llamo el eructo izquierdista. Realmente no tiene nada que ver con lo que fue el verdadero estallido social de la marcha contra las FARC, no más FARC, convocada por los jóvenes colombianos. háblame de la creación del Centro Democrático? O sea, ¿qué coyuntura se tomó? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se buscaron las bases del partido? ¿Cómo fue el proceso, José? Nosotros sabíamos, cuando digo nosotros, con el presidente Uribe, en ese momento senador, habíamos creado un pequeño movimiento que, alternando con el IELA, que era el centro de pensamiento del liberalismo aquí en Antioquia, creamos un partidito, en ese momento se llamaban disidencias partidarias, de las partidas, o sea, unas separaciones de la dirección principal, y ese movimiento eligió a Uribe senador. Se llamaba el Sector Democrático del Partido Liberal, año 1985. Cuando el presidente es candidato a la gobernación de Antioquia, él solo, toda la clase política antioquia, crea un movimiento Primero Antioquia, y luego, como candidato a la presidencia, crea el movimiento Primero Colombia, pero no como partido, movimiento. Incorpora gente de muchos partidos, conservadores, liberales, anapistas. En ese momento todavía había anapismo, M19, algunos, etc. Y en el año 2005, cuando comienza a debatirse
la conveniencia de levantar la prohibición de reelección de los presidentes. Entonces yo fundé un nuevo centro de pensamiento, pero nacional, el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que se dedicó, por ejemplo, yo escribí el libro Reelección que el pueblo decida. Fue muy curioso el libro. Yo era profesor de historia de las ideas políticas y de derecho constitucional y tenía, no dijéramos que ni siquiera notas, sino lecturas ya más o menos profundizadas, o sea, las tenía en la cabeza. Y un día me invita la Cámara de Comercio de Pereira a un debate sobre la reelección como el evento principal académico en una reunión nacional de cámaras de comercio, Pereira. Y a la entrada veo un libro contra la reelección, en contra de la reelección, escrito por Jaime Castro, un exalcalde de Bogotá y ex ministro, una persona muy importante, académico, y una persona a quien yo conocía, inclusive nos había apoyado en la elección del presidente Uribe, pero no estaba de acuerdo con la reelección, desde el punto de vista de la teoría, y sobre todo del derecho constitucional, y es muy experto en derecho administrativo, que toca muchos asuntos con la reelección. Entonces yo le dije, Jaime, te voy a contestar en el libro. Y yo a los 3 meses publiqué el libro en la misma editorial Planeta, Reelección que el pueblo decida, contra el libro de él que se llamaba Contra la reelección. Y nos volvimos como una especie de comparsa recorriendo el país porque Planeta le interesaba. Entonces nos pagaba hoteles, íbamos a Barranquilla, a Cartagena, a Medellín, en Bogotá, en toda parte presentamos el libro, que se vendió muchísimo por razones obvias, ¿verdad? Además el tema muy trascendente en ese momento. Bueno, eso fue en el año 2005. Entonces, cuando aprueban la reelección, nosotros dijimos, hombre, esto amerita la formación de un partido de, ante todo, congresistas, pero también dirigentes que acompañen la reelección. Partido, no movimiento, como el movimiento Primero Colombia. Y se fundó el partido de la U. ¿Por qué de la U? De Uribe. ¿Cierto? Entonces lo llamó de la Unidad Nacional, el estratega que creó el nombre, pero realmente no era trampa. Era el partido de la U, una U que identificaba obviamente a Uribe. Y ese partido barrió en esas elecciones, en el año 2006. El presidente Uribe ganó la reelección y el Congreso tuvo una mayoría del partido de la U y además luego hubo muchos éxitos en elecciones regionales, en departamentos, gobernaciones, etc. Pero ese partido terminó en manos de un personaje que era nuestro amigo, que lo fundó precisamente aupado por nosotros, animado por nosotros, que era Juan Manuel Santos, y él se lo apropió. Pero esa apropiación, cuando tú haces referencia, es una vez el presidente o fue en ese proceso en la presidencia? No, porque era el presidente lo nombró a él ministro de defensa, él se encumbró, tuvo mucha opinión, comenzó a ser reconocido. Santos nunca hubiera sido presidente de la República en ningún sentido. Y entonces, en el año 2012, nosotros, con presidente de la República elegido por nosotros, con un Congreso, mayoría elegido por el presidente Uribe, y sí, con 2 senadores, Juan Lozano y Juan Carlos Vélez, fueron los únicos que se mantuvieron cercanos a Uribe de todos esos senadores. Y representantes, creo que 1 o 2 o ninguno. Entonces ya en el 2012, nosotros en la oposición a Santos, rechazando un proceso de paz que realmente era un proceso de coalición o cogobierno Santos, las FARC, necesitábamos un instrumento. Y entonces en el 2012 el presidente Uribe se decide a fundar otro partido distinto a la, porque además incluso él fue
a la convención del partido de la U y entendió, se dio cuenta inmediatamente de que el partido pues lo respetaba, no es que lo hubieran abucheado, nada de eso, Pero no había pero nada que estaba hacer. tomado por un enemigo. Y entonces fundamos el partido, más o menos en el 2013, en el 2014 nos presentamos con listas como Movimiento de Ciudadanos por firmas, pero al obtener el resultado que obtuvimos fuimos el primer partido en el Congreso, por lo menos en el Senado de la República. Entonces ya teníamos derecho a personalidad jurídica y ese fue, y éramos formalmente el nacimiento del partido. Y ahí hemos estado vinculados muchos desde ese momento acompañando al presidente Uribe. Ese sí es verdaderamente el partido del presidente. ¿Cómo es esta nueva generación? Es muy distinta, para mí es muy reconocible. Por ejemplo, es una generación llena de condiciones mucho más favorables que nosotros en conocimientos técnicos, en capacidad de maniobra personal, en capacidad de hacerse a un modus vivendi muy elevado, sin las dificultades que teníamos nosotros de montar unas oficinas casi que del siglo XIX, hacer política en carreteras destapadas, todo, ¿no? Ustedes tienen todo, absolutamente todo. Y yo creo que ahí lo que hay es que permitir o lograr que tengan una fisonomía histórica, porque por ahora no la veo. Todas los grandes saltos de la humanidad los dan generaciones, no personas, generaciones, grupos. Si uno examina, por ejemplo, el grupo social o humano más bien, que hizo la Revolución Norteamericana, que es la gran revolución liberal en la historia, no es la Revolución Francesa, es la Revolución Americana, la independencia americana. Usted se va a ver para atrás. Hay un concepto, pues, en el lenguaje, en el idioma español, que define el conocimiento general, el conocimiento, lo que llaman una cultura amplísima, o cultura general amplísima, con conocimientos específicos profundos. Se llama polímata. Y los padres fundadores de los Estados Unidos, varios de ellos eran inventores. Por ejemplo, el más importante de ellos no fue presidente nunca, era un hombre ya viejo, un hombre muy rico, porque se inventó una cosa, se inventó una cadena de periódicos, imagínese usted en el siglo XVIII, cadena de periódicos. Entonces, tenía imprentas en todas las ciudades, no tenían que mandar papel impreso ya, sino que tenían la imprenta, mandaba los escritos allá mismo en cada ciudad, así en el periódico, se llamaba Franklin, Benjamin Franklin, inventó una boba y el pararrayos. Descubrió viajando, porque él fue embajador de, 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 del nuevo gobierno de los Estados Unidos en París, una corriente submarina. Por ejemplo, Jefferson fue el primer ser humano que concibió la producción en serie para los fusiles que usó el ejército independentista o revolucionario norteamericano. Él, por ejemplo, era un hombre gran conocedor de la agricultura. Ese sistema, que era un fisiócrata, no permitía el libre comercio. Entonces hacía que cualquier invento por una cosa absolutamente secreta. Y los inventos, por ejemplo, sobre las nuevas semillas, hacían que París o Francia tuviera una agricultura que producía 10 veces la americana, teniendo la americana unas tierras tan veraces. ¿Sabe qué hizo? En un invierno se hizo invitar por uno de esos grandes productores de, creo que era arroz, la semilla. Y así como descuidadamente abría su abrigo mojado y ahí quedaron las semillas de arroz que convirtieron a debe ser de arroz o de soya,
trigo, no sé, que convirtieron a los Estados Unidos ya convertido en un nuevo país independiente en una gran potencia agrícola, en fin. Entonces, yo aquí todavía no veo esa, digamos, esa generación o la generación de la independencia de Colombia. La gente no sabe, por ejemplo, que nosotros en la independencia de Colombia tuvimos, ¿sabe dónde? Un núcleo, en un movimiento científico que se llamaba, lo dirigía un cura español, eh, que se dedicó al reconocimiento de las plantas y de sus calidades de las plantas americanas. Reconocían, por ejemplo, la quina. Ellos fueron. Eh, Se llamaba, ahora lo recordaré porque he perdido mucho la memoria con asuntos de... eh, Pero tiene como 100.000 historias, usted está enterito todavía, José. y entonces ese grupo es el núcleo principal de la independencia de Colombia. Lo que pasa es que tuvimos un gran percance, una gran frustración. Los mataron. No a los norteamericanos, nada menos, los norteamericanos con excepción de uno de los líderes que fue asesinado en un duelo. ¿Cómo le parece? Peleó, es un señor Hamilton, peleó con el vicepresidente y se retaron a duelo. Y el vicepresidente lo mató a él. Es el único, sí, el personaje importante de la independencia de los Estados Unidos que muere violentamente. Nosotros, por ejemplo, eh, casi todos los jóvenes independentistas colombianos terminaron mal. Córdoba murió en un asesinato, realmente una trifulca con los bolivarianos, en fin. Entonces, hay que esperar es que esta juventud colombiana produzca no polímatas, no estoy diciendo pues que sean los grandes hombres de las ciencias, de la cultura y el pensamiento colombiano, pero sí que se reúna un grupo de jóvenes en el Congreso, que uno los vea trabajando unidos en el sentido constitucional, claro, de los diversos partidos, haciendo su oposición elevada, etcétera. Yo no lo veía en el Congreso. Uno, uno puede mirar ahí, digamos, las generaciones. Hubo una generación que transformó a Colombia en la década del 50 y sobre todo del 60 del siglo XIX, antes de los dos partidos de la época, conservador y liberal, que tenía altura enorme, se reúnen en el Congreso de 1850. Y aquí en Antioquia, por ejemplo, una playa de personajes que se reunieron todos alrededor de una figura política muy interesante que fue Carlos R. Restrepo. Con él llegan a la presidencia de la República, pero no los ve en la ciencia. Por ejemplo, los dos Ospinas que llegaron, uno a ser presidente de Colombia y el otro fundó la Universidad Nacional Tulio Ospina, y el otro Pedro Ospina, o el gran escritor Carrasquilla, Carlos R. Restrepo, todos al mismo tiempo, un acumulado de inteligencia, fervor democrático, de creación de riqueza, todos muy ricos, todos o en el sector de la industria, o en el sector del comercio, en el sector de la ganadería, de la agricultura. Ahí también estaba un gran colombiano que murió asesinado, que era el general Rafael Uribe. Yo tengo un sueño. La expedición botánica es el grupo, así se llamaba, expedición botánica. ¿De qué año? El grupo que dio los mejores hombres de la independencia colombiana de campo. Te digo, Caldas, Caldas, Nariño, no era de la expedición botánica, pero era muy cercano a ellos. Y era un gran intelectual. Nariño aprendió en Bogotá, donde la casa de Nariño, esa era la casa de él. Aprendió inglés y aprendió francés. ¿Usted puede creer eso? Sin hablar con un inglés ni con un francés, para leer los textos revolucionarios de los Estados Unidos
el gran pensamiento inglés y liberal y el pensamiento francés de la Revolución Francesa. Ese sueño que te quería decir, él se puede dar, yo creo que en este país paulatinamente. O sea, digamos que vamos Claro, sí, es que todo es así. de escalón a escalón, pero sí veo muchas personas interesantes, jóvenes, que ya ven la posibilidad. Mire, ¿cuándo iba a pensar usted que Medellín iba a ser una potencia de la música? ¿Cierto? Hoy lo es. Y eso es un acumulado que viene de un sitio que se llamaba la Sociedad de Mejoras Públicas y fundó una escuela de música que dio unos artistas de altísimo nivel. Estamos hablando en la lírica, en la interpretación del piano, por ejemplo, del violín. Una muchacha de raza negra, como Teresita Gómez, por ejemplo, niña pobre, se forma en esa escuela formada por la Sociedad de Mejoras Públicas. Así en general, digamos, todo es un acumulado que tarde o temprano germina y produce frutos. En ese juicio, ¿puede ver usted a alguien en especial como una sorpresa? Este camino que ve esa camada, digamos, pongamos la vara alta para Sí, sí, presidencia, como, un ejemplo. exacto. Que usted diga, puede no ser ahorita 15, 20. De pronto no lo nombre, pero sí puede haber alguien de todos estos personajes que están saliendo. Tiene que haberlo, sí. Diéramos, el bien más preciado de una sociedad, el más escaso además, y el más valioso, es el liderazgo, indudablemente. Usted observa, por ejemplo, que el liderazgo genera fenómenos en todo que inmediatamente saltan a la vista cuando ya retrospectivamente uno, digo yo, los historiadores se lo entregan a las próximas generaciones y las próximas generaciones comienzan a entender, es que allá había tal acumulado de conocimientos, de esfuerzo cultural, de esfuerzo político, de esfuerzo industrial. Entonces, lo que es muy importante es que eso se ayude. Eso se llama capital humano. El capital humano necesita ante todo pues mucha salud, pues, que se críen, o sea, que coman, que tomen mucha leche, que tengan un cerebro potente y que estudien mucho. Tarde o temprano veremos concentrado. Digamos, hay episodios o momentos de la humanidad, como te digo, que producen ya es una cosa exagerada. Usted sabe, por ejemplo, que los más grandes pintores de la humanidad, reconocidos por todos, surgieron en el mismo momento, en la misma ciudad de un país llamado Italia. Por ejemplo, Da Vinci coincide con David, coincide con Miguel Ángel, coinciden en el tiempo, pero además el más grande escritor político, porque es el que da nacimiento a la ciencia política, el primero que concibe la política y el estudio de la política como una ciencia, pero sin consideraciones morales, sin consideraciones filosóficas, sino como, digamos, una materia específica de estudio, que es el poder y la conservación del poder, es coetáneo y de la misma ciudad de estos pintores. Y se conocían además, y hay cartas entre ellos, y se habla uno de otro. Por ejemplo, el descubrimiento de América. En esa ciudad descubrieron que un señor había descubierto un, eh, un continente nuevo. ¿Por qué? Por toda la información que recibían desde geógrafos, desde, digamos, sus viajeros, etcétera. Y por eso América se llama América, porque alguien teóricamente y con los elementos de conocimientos geográficos y inclusive astronómicos, etcétera, digo, no, es que esto no es la India, esto no es China, esto no es Japón, esto es un nuevo continente.
inclusive por pura observación de meridianos. Es un acumulativo. En estas elecciones está Cali, Bogotá, Medellín, que son una de las principales de Colombia. ¿Cómo ves ese panorama después del resultado Del 19. En el 19, ese movimiento que te digo yo que traía un acumulado larguísimo de los programas de la plataforma de la izquierda, pero además también la plataforma antipolítica, y éramos contestataria, muchas veces anárquica, muchas veces populista, derrotó a los viejos partidos en toda parte, que no solamente lo que diste Bogotá, Medellín y Cali, sigamos con Cúcuta, continuamos con Bucaramanga, en donde repetía un amigo de Rodolfo con ese discurso, en el Villavicencio, en Manizales, en las ciudades del norte del Valle muy importantes. De manera que eso fue digamos, un tsunami que preparó además el terreno para el triunfo de Petro. Porque usted no puede ver el triunfo de Petro aislado de las elecciones del 2019 y en un escenario además en donde ellos llamaban a la insurrección a través del llamado estallido social. Entonces era todo, éramos un escenario propicio que yo creo que ahora se revierte. ¿Por qué? Porque ha sido el desastre administrativo. Nosotros, por ejemplo, nunca habíamos visto mi generación, y como yo soy lector y soy aficionado a la historia, por ejemplo, en una universidad del propio municipio de Medellín, publiqué una colección de los 20 libros que debe leer una persona que quiera saber qué fue Medellín. Y éramos desde los primeros escritores del siglo XIX, los grandes productores, dijéramos, de información ciudadana, formación de los barrios, etcétera, anecdotario y también desarrollo logístico, desarrollo de la infraestructura de la ciudad. Y, y eso muestra una ciudad pujante toda la vida desde cuando comenzó a ser pujante, porque no sé si sabías que Medellín era la tercera ciudad del departamento, no era ni la primera ni la segunda. La primera era una ciudad que se llama Santa Fe de Antioquia, muy bella, está todavía conservada con sus edificios eh, inaugurados de 400 años o más. Y Río Negro, que era el oriente, ya se concentraba también una gran potencia económica. Medellín comenzó a ser muy importante, digamos, a mediados del siglo XIX. Nunca había estado como estaba. Y éramos tan mal administrados, no solamente desacertada, sino tan corruptamente administrada. Pues aquí ya hay una respuesta. Yo creo que aquí va a haber una avalancha de votación por una candidatura que nos regrese a la buena administración, a la administración sana. Lo mismo espero de Bogotá. Creo que en Bogotá todo ese populismo ya va a ser derrotado. En Cali no es tan evidente, pero también hay movimientos políticos ciudadanos que están intentando, que pueden dar la pelea. no que la están dando. Sí. De hecho, Jorge Iván Ospina, que es el alcalde actual, el genio del mal, en el sentido de que armó todo lo que es el aparato político que llevó a poder a Petro. Yo lo vi armar. Cuando él, por ejemplo, toma la decisión, sabiendo que era ilegal, porque estaba inhabilitado, de poner a encabezar a Mocus la lista del Partido Verde, con eso generó la formación de un partido. Él llegó con 5 curules más de las que realmente tenían posibilidades de elegir. Eso es de un poder enorme en el debate en el Senado y ayudó muchísimo a fortalecer la candidatura de Petro. Entonces yo creo que todo está dado para que haya un replanteamiento
en la administración de las grandes ciudades y de los departamentos, a favor de la democracia, a favor de las ideas liberales. No lo puedo dejar ir sin preguntarle cómo conoció al presidente Uribe. Nosotros éramos un pequeño grupito de izquierda en Antioquia, pero era nacional. Lo dirigía el más importante historiador de la política colombiana, el maestro, lo llamamos todos el maestro Gerardo Molina. Era un hombre muy viejo para nosotros, pero era el jefe de nuestro partido. Y ese partido, él llegó al Senado de la República, fue candidato presidencial, tuvo una votación muy pequeña y estaba en disolución por razones, digamos, de lo que es el desarrollo de la política. Y él nos dijo, hombre, no se disuelva. En Antioquia, el núcleo, el grupo de Antioquia es un grupo muy bueno. Porque no hablan con Álvaro Uribe Vélez, que es un joven liberal que va a aspirar al Senado de la República y se integran en una campaña con él. Y así nació la amistad que tuvimos y que tenemos todos los que están superstes, porque algunos ya eran más viejitos que yo. Bueno, Jaime Jaramillo, que era realmente nuestro jefe, ya murió. Leonardo Betancourt, que era el concejal de nuestro movimiento en Medellín, fue asesinado junto con Héctor Abad Gómez, el médico saludista muy famoso, asesinado por los paramilitares, y varios otros se han retirado, etc. Pero quedamos de allí un núcleo de profesores universitarios particularmente que seguimos acompañando con mucha lealtad y con mucha convicción. Ya algunos amigos, como los que has entrevistado aquí en Medellín de la juventud, hablan del kinder de José Tulio. El menor soy yo y tengo 71 años. Cuando se sienta con Uribe a veces no hablan de eso. O sea, es bacano llegar a la edad y mirar en retrospectiva, decir, Sí. venga, cuando empezamos, no... Hay que dedicarle tiempo a eso. Yo estoy ahora haciendo unos programas de YouTube en ese sentido. ¿No te parece que en el año 2008, ese año, yo lo llamo el año épico, que es el año en donde comienza Uribe a recoger los frutos de la lucha contra las FARC, después de esa gran manifestación? Yo estoy aquí dudando si la manifestación es de finales del 2007 o principios del 2008, más bien puede ser del 2008, principio. Es del 2008. Exacto. Sí, porque, claro. Me acuerdo por la universidad. No, y te digo es por esto. Porque yo en ese programa digo el año épico de 2008 y el mes épico que es el 2 de febrero en la marcha. Así es. Y el 1 de marzo cae el primer miembro del secretariado. A los 4 días cae el segundo. Luego muere tiro fijo, si es que no había muerto un poquito antes, pero no, creo que luego muere. Luego viene Alfonso Cano, luego viene Mono Jojoy. Es decir, ya las Fuerzas Armadas habían cogido un hilo de acciones militares que los iba a derrotar y que suspende Santos, en lugar de exigirle rendición, los convierte en sus aliados, en sus socios políticos, los lleva al Congreso de la República, además les da la impunidad absoluta. Entonces, con él, en estos días le dije, veas en mis programas que por lo menos pasó su anidoteca, porque ahí se ve a Uribe enfrentado con esa gavilla. El más duro, Chávez. Correa, el más grosero. La presidenta Cristina Kirchner, absurdamente sectaria y mala persona. El presidente Lula, el presidente Ortega de Nicaragua, el presidente Castro. Era un momento épico realmente, que a Uribe lo convirtió en el líder de América Latina, en el muro de contención contra el socialismo del siglo XXI, en quien se convertía en la esperanza de que esa locura y ese disparate marxista que destruye las economías, se me irá a ver ahora lo que es la economía venezolana o lo que es la economía cubana. Y entonces
Uribe era el héroe de América Latina. Y en el 2008 me cae a mí un libro y yo me paré, se llama El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe Vélez, así se llama, El Foro de Sao Paulo. Y ese libro se produjo y se editó en todos los países de América Latina y se vendió como pan caliente. Y en Colombia nadie lo, pues con excepción mía, que en el Centro de Pensamiento hicimos varias presentaciones, pero no logramos que cuajara, porque es que, como dicen en casa de Herrero, asador de palo, nosotros teníamos el gran líder contra el Foro de Sao Paulo, pero el país no creía que el Foro de Sao Paulo fuese el peligro que era. Pero acá no. Sí, claro. O sea, esas experiencias poderlas sumar. Bueno, yo me imagino los amigos jóvenes y que pasen los años y uno poder decir, o digamos, en medio de las adversidades, uno puede visualizar un futuro, pero usted no sabe qué es lo que le va a venir en el trayecto. No, y todo el mundo prepararse y hacer bien las cosas, generar unos grandes movimientos. Va, por ejemplo, en el grupito nuestro de Vivismo teníamos el genio del cálculo eh, para la construcción, era calculista, se llamaba Andrés. ¿Qué papel jugaba antes? Entonces fue nuestro ministro de Obras Públicas. Y Andrés cambió completamente la concepción de las vías públicas. ¿Cómo le parece que todo el mundo decía, no, eso es imposible hacer el túnel de la línea, el túnel que une realmente al país con Bogotá? ¿Y sabe qué hizo? Para demostrar que sí se podía, mandó a hacer un tunelcito chiquitico que atravesó la línea. Un túnel, digamos, de experimentación, eso se llama. Un trayecto corto, Sí, tal vez, piloto. Un trayecto corto, largo, pero pequeño, Ok. que además quedó sirviendo a los dos túneles. Y él dijo, y convenció al presidente aquí, claro, no puede haber las obras públicas pagadas con el presupuesto nacional. Entonces no se hacían carreteras para no generar mucha emisión monetaria y para no generar alta inflación. Y comienza a diseñar grandes obras por la vía de las concesiones, o por lo menos a diseñar no, porque ya venían diseñadas, pero no se hacían. Y comienza ese esplendor de la actividad de ingeniería de Colombia, Andrés Uriel Gallego, y murió de cáncer joven, relativamente, por ahí 60 años. Cambió completamente el concepto de las carreteras. Por ejemplo, todo eso que se está haciendo hoy, que apenas está terminando, que usted lo ve aquí en Antioquia, con mucha dinámica, que se llaman las 4P, todo lo consumidor. Estamos, por ejemplo, recorriendo dentro de poco en un viaje de Medellín al puerto de Urabá en 3 horas y media, lo que antes demandaba fácilmente 18 horas, en una carretera infame. Todo concebido por esa generación. Ahí estaba también Guillermo Gaviria Correa, que también fue asesinado por las FARC, y muchos otros, una trilla de ingenieros organizados en una gran asociación que se llama la SAI. Y así en general, como te digo, las generaciones se hacen notar, se acumulan un grupo de liderazgo y de, por ejemplo, la medicina de Antioquia. La medicina de Antioquia tuvo un esplendor que además contagió a toda la medicina nacional, que tiene discípulos en todas las grandes ciudades del país. Yo diría que Antioquia, Bogotá. Entonces nosotros somos hoy por hoy en el continente americano un país que tiene, con respecto a su tamaño y a su número de habitantes y sobre todo a su riqueza, un resultado absurdamente exitoso. Los hospitales de Colombia, de los 10 grandes hospitales de América Latina,
contados desde México, arriba, hasta la Patagonia, 5 son colombianos. Eso no tiene ninguna proporción. Y es también ese gran esfuerzo en la cultura y la ciencia Antioquia y Bogotá que se expande luego. Hoy, por ejemplo, una de Cali es la primera, ¿no? En Bucaramanga, en apartado amplio, que es un gran hospital con los científicos del más alto renombre. En fin, que hay un capital humano extraordinario. Lo importante es que se concentre ese capital en el público y nos ayude a salir de la pobreza que estamos viviendo. José, ¿qué le puedes decir a todas las personas que nos están viendo para reflexionar sobre la importancia y la responsabilidad que tenemos todos nosotros el 29 de octubre? Primero, que voten conscientes de que el peligro es real y el peligro es la estatización, el colectivismo, la falta de libertad, en todos los sentidos, pero sobre todo económico. Ese es el peligro. Colombia perfectamente podría estar, ustedes lo viven al lado. ¿Cómo es posible que un país, el más rico en reservas de petróleos o de hidrocarburos del mundo, que uno dice, pues no, pues debe ser Arabia Saudita, no, debe ser Paraguay, no sé quién, no es Venezuela, sea un país en la miseria, precisamente por las reformas político-económicas que hicieron, por las reformas de la revolución. Entonces, ese era el peligro. Yo lo digo era porque yo veo que hay una luz a la salida del túnel en el año 26. O sea, podemos soportar 3 años de grandes dificultades, de destrucción de mucha de la riqueza actual. Y de pronto me preocuparía mucho más de riqueza institucional. La ley 100, la ley de la salud, o los grandes avances de la flexibilización laboral de la década de 90, también la ley 50 y leyes adelante de eso. Pero es, de todas maneras, un periodo muy corto para hacer una destrucción masiva como la que hicieron en Venezuela. Y por lo tanto, votar conscientes de que esa es la alternativa y que por lo tanto hay que darle el voto a los demócratas liberales. Cuando hablo de demócratas liberales, a los que creen en la libertad, particularmente en la libertad económica. Entonces hay ofertas de demócratas en Bogotá, y lo hay en Cali, lo hay en Medellín, lo hay en Barranquilla,